Raoul Wallenberg, un diplomático sueco que usó su estatus diplomático para salvar a muchos judíos húngaros. Mientras era secretario de la legación sueca en Budapest, Hungría era aliada de Alemania, cosa que facilitó la deportación de miles de judíos húngaros, aproximadamente 440.000, de los cuales casi todos murieron. Quedaban 200.000 en Budapest, los cuales se preparaban también para ser deportados, de no ser por Wallenberg, que con autorización del gobierno sueco empezó a distribuir certificados de protección expedidos por la delegación sueca a los judíos en Budapest. Usó fondos suecos para crear hospitales, guarderías y comedores. Formó 30 casas seguras o refugios que eventualmente formaron el núcleo del gueto internacional en Budapest. El gueto internacional estaba reservado para aquellos judíos y sus familias que tenían certificados de protección emitidos por un país neutral. A las casas que alquiló Wallenberg les colocaba letreros falsos como Biblioteca de Suecia o Instituto Sueco de Investigaciones. Wallenberg también utilizó sobornos y llegó a intimidar a oficiales nazis como Adolf Eichmann y el general Gerhard Schmidt, entregándoles cartas en lo que los amenazaba de ser procesado por crímenes de guerra. Gracias a esto consiguió que cancelaran las deportaciones de muchos judíos a los campos de concentración alemanes. Se le acredita como el responsable de haber conseguido que un general alemán, ya sea persuadido o amenazado, ignorara las órdenes directas de Adolf Hitler, en las que le encargaba la destrucción de los guetos y el asesinato de sus habitantes. Se estima que salvó aproximadamente 100.000 judíos, de los cuales, tras la llegada del Ejército Rojo a Budapest, todavía se encontraban allí viviendo. Wallenberg fue arrestado por el Ejército Rojo cuando llegaron a Budapest, probablemente bajo la sospecha de ser un espía que trabajaba para los Estados Unidos, cosa que no era cierta. Fue llevado a prisión, donde falleció, muerte que hasta el día de hoy es motivo de controversia. Nicholas Winton, un agente de bolsa, banquero y filántropo británico. Winton, preparándose a ir a vacaciones a Suecia, es abordado por un amigo que lo invita a Praga a trabajar temporalmente en los campos de refugiados. Winton acepta y da lo mejor de sí, cosa que lo dejó marcado profundamente, ya que la mayoría eran niños hebreos que vivían en condiciones infrahumanas. Decidió entonces montar una oficina improvisada en la habitación del hotel en el que se hospedaba y comenzó a elaborar un plan para sacar del país a tantos niños judíos fuera posible, para llevarlos a otros países y así salvar sus vidas. La comunidad judía checa sabía lo que hacía, y por tal razón centenares de familias acudieron a visitarle para tratar de persuadirle de que incluyera a sus hijos en la lista de los niños que iba a intentar salvar. El alud de solicitudes provocó que se viera obligado a abrir una nueva oficina para poder atender a tanta gente como fuera posible. En pocos días centenares de familias habían acudido a solicitarle ayuda para salvar a sus hijos. Consciente de la magnitud del problema que tenía ante sí, contactó con los embajadores de las naciones que consideraba que podrían hacerse cargo de los niños, pero solo el gobierno sueco accedió a ocuparse de un grupo de niños. Por su parte, Gran Bretaña prometió aceptar a los que fueran menores de 18 años, pero solo si antes se encontraba familia dispuesta a acogerlos, y que además deberían comprometerse a abonar por anticipado un depósito de 50 libras por cada niño, para así pagar su futura vuelta a casa. En su regreso a Londres, Winton creó una organización que bautizó con el nombre de el Comité Británico para los Refugiados de Checoslovaquia, sección para niños. Una vez creado el comité, Winton tuvo que hacer frente a un gran problema: conseguir la financiación necesaria para pagar los costos del viaje en tren de los niños desde Checoslovaquia hasta el país de acogida, y encontrar a personas que aceptasen hacerse cargo de estos chicos y pagar las 50 libras que reclamaba el gobierno. Winton comenzó a publicar anuncios en los diarios británicos, en las iglesias y en las sinagogas, solicitando ayuda. La respuesta de los londinenses fue entusiasta. En unas semanas, centenares de familias aceptaron acoger a los niños y aportaron el dinero necesario para iniciar los transportes desde Checoslovaquia hasta la capital inglesa. Se efectuaron con éxito viajes a Gran Bretaña, pero el último no fue así. El tren que salía de Praga fue abordado por los alemanes que acababan de cerrar fronteras. El tren desapareció
y los 250 niños que iban allí fueron víctimas junto con los otros 15.000 que perecieron asesinados en Checoslovaquia durante el régimen nazi. Winton alcanzó a rescatar un total de 669 niños judíos, cosa que mantuvo en secreto durante 50 años, hasta que su esposa encontró en un viejo maletín la foto de 669 niños, con el nombre de todos ellos y algunas cartas de sus padres. Tal descubrimiento provocó que Winton no tuviera más remedio que explicarle a su esposa lo que había acontecido décadas atrás. Elisabeth Eidenbenz, maestra suiza, que tras recibir una básica formación sobre primeros auxilios, se une a los voluntarios de la Asociación de Ayuda a los Niños de la Guerra, dispuesta a ayudar sobre todo a las madres y a los niños que se encontraban en peligro de malnutrición y se veían abocados a una muerte segura. Tras la caída de la República, los exiliados se tuvieron que refugiar en los campos franceses, en condiciones infrahumanas, donde las mujeres embarazadas debían parir en establos, en un espacio carente de cualquier garantía sanitaria. Después de dar a luz y sin esperar en ningún momento la recuperación de la madre y el recién nacido, eran devueltos a los barracones de los campos de refugiados. Muchos morían con sus bebés, cosas que Elizabeth no iba a aceptar, motivo por el cual Elizabeth encontró un palacete abandonado en una localidad llamada Elna. Elizabeth consiguió organizar una maternidad que estaría en activo desde 1939 hasta 1944, y que llegaría a salvar la vida de unos 600 niños y otras tantas mujeres, la llamada maternidad de Elna. Elizabeth no era matrona ni enfermera de profesión, pero con su voluntad y decisión ayudó a que las mujeres embarazadas que llegaban a los campos de refugiados pudieran parir con dignidad y sobre todo con unas mínimas garantías de supervivencia. Elizabeth falsificó documentos de las madres judías que allí se encontraban para evitar una posible deportación a los campos de concentración y fue detenida en una ocasión por la Gestapo, la cual además de eso cerró el centro de maternidad. Pero esto no impidió a Elizabeth sentirse orgullosa, pues a pesar de eso fueron 5 años en los que había salvado más de 1 millar de vidas y lo más importante, había devuelto la esperanza a aquellas personas que veían en el horizonte un futuro oscuro y sin esperanza. Irena Zellner fue una enfermera y trabajadora social polaca católica, conocida como el ángel del gueto de Varsovia. En una ocasión dijo: "La razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar. En mi infancia, fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad. Desde su infancia sentía simpatía a los judíos, ya que su padre era médico reconocido, murió de tifus por tratar a algunos judíos que tenían la enfermedad. Fue el único que no se opuso al tratarlos. Posteriormente la comunidad judía pagó los estudios de Irene en la Universidad de Varsovia. Se opuso a la discriminación de aquella universidad contra los judíos, razón por la cual fue expulsada de esta 3 años. En el momento en que los nazis invadieron Polonia, crearon el gueto en Varsovia. Horrorizada por las condiciones que se vivía allí y valiéndose de su título de enfermera, que le valió poder entrar allí debido a la enfermedad del tifus que los nazis temían y eran permisivos con dejar entrar a cualquier persona que la controlara. Irena se propuso firmemente ayudar y sacar a los niños fuera de allí, ya que era seguro que estos morirían. Consiguió rescatar a más de 2.500 por distintos caminos, comenzó a sacarlos en ambulancias como víctimas del tifus, pero pronto se valió de todo tipo de subterfugios que sirvieran para esconderlos: sacos, cestos de basuras, cajas de herramienta, cargamentos de mercancía, bolsa de patatas, ataúdes. En sus manos cualquier elemento se transformaba en una vía de escape. Una de las historias más representativas de los niños rescatados es el de Svieta. Contaba con 5 meses cuando una colaboradora de Zellner le suministró un narcótico y la metió en una caja de madera con agujeros para que entrara el aire. La bebé fue sacada del gueto en un carro tirado por un caballo, junto con un cargamento de ladrillos. En la caja con ella iba una cuchara de plata con el nombre grabado del Zunia, el apodo de la bebé, y su fecha de nacimiento, 5 de enero de 1943, que su madre, que se encontraba en el gueto, colocó allí. Elzbieta fue criada por
la ayudante de Sendler, Stanislava Busaldowa, una viuda católica. Durante meses la madre del Sunia, Enya Rockman, llamaba por teléfono para escuchar los balbuceos de su hija y asegurarse que se encontraba en buen estado. Poco después, ella y su marido perecieron en el gueto. La joven salvada, Elzbieta Fikoswoka, fue años después conocida con el apodo de la niña de la cuchara de plata. Tiempo después, los nazis supieron de las actividades de Irena y el 20 de octubre de 1943 las cosas se le complicaron y fue detenida por la Gestapo. En la prisión fue sometida a terribles torturas con las que los nazis no consiguieron sacarle el paradero de los niños a los que había estado ayudando a escapar del gueto. Condenada a muerte, Irena pudo escapar de la prisión gracias a un soldado, quien la ayudó a escapar y su nombre fue apuntado en la lista de ejecutados. Hasta el fin de la guerra continuó con su labor bajo un nombre falso. Una vez terminada la guerra, Irena desenterró la lista con los nombres de los niños y la entregó al Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes. Oskar Schindler, un empresario y espía alemán, además miembro del partido nazi, salvó la vida de unos 1.200 judíos durante el Holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas de menaje de cocina y munición, ubicadas en lo que hoy son Polonia y República Checa. Tras comprar una fábrica alemana de esmaltados, la cual se llamó Emalia y que producía ollas y utensilios para las fuerzas alemanas, utilizaba 1.750 trabajadores, de los cuales 1.000 eran judíos, que trabajaban allí porque eran mucho más baratos que los trabajadores no judíos. Aún así, Schindler empezó a protegerlos, sin tener en cuenta el coste. Cada vez que eran amenazados con la deportación, él alegaba algún tipo de excepción para evitarlo. Esposas, hijos e incluso personas con algún tipo de discapacidad eran necesarias según Schindler para el funcionamiento de la fábrica, aunque no hicieran nada. La Gestapo y los alcaldes de aquella época emitían decretos que exigían que los judíos abandonaran la ciudad, pero solo los trabajadores de Emalia quedaron allí, gracias a Schindler, que fue testigo de la liquidación del gueto y quedó horrorizado, y desde entonces cambió de opinión sobre los nazis y decidió salvar al mayor número de judíos que pudiera. Además amplió las instalaciones y creó dentro de la fábrica una clínica médica, una cocina y un comedor para los trabajadores, los cuales también obligó a dormir allí, para que no sufrieran daño alguno, pues sabía claramente las intenciones de los nazis. Se dice de igual manera de Schindler que este negoció con el temible SS Amon Goeth, que con una combinación de diplomacia, adulación y sobornos lo convenció que construyera un subcampo al lado de Emalia, para alojar allí a sus empleados y a otros 450 judíos de otras fábricas. Allí contaron con mejor comida, alojamientos e incluso podían continuar con sus prácticas religiosas. Schindler fue arrestado más de una semana por comprar a Goeth y a otros para mejorar las condiciones de sus trabajadores judíos. Tras el avance del Ejército Rojo, los nazis querían cerrar todas las fábricas no implicadas directamente en el esfuerzo de guerra, por lo que Schindler tuvo que empezar a fabricar granadas antitanque, en un intento por salvar la vida de sus empleados judíos, donde además muy pocos proyectiles se lograron fabricar de esa fábrica. Y cuando las fuerzas alemanas cuestionaron su baja producción, Schindler adquirió de forma ilegal munición ya acabada y la entregó como suya. Además, usando nuevamente su dinero y sus dotes de persuasión, el empresario convenció a Goeth y a varios oficiales de Berlín para que le permitieran trasladar su fábrica y todos los empleados hasta Grünwitz, con lo que evitó que los trabajadores acabaran en las cámaras de gas. Con nombres falsos, se compiló y mecanografió una lista de 1.200 judíos, 1.000 de la fábrica de Schindler y otros 200 de la factoría textil de Julius Madrich, que fueron enviados a Grünwitz en octubre de 1944 y salvados de los hornos crematorios. Después de la guerra, Schindler entró en bancarrota, pues había gastado toda su fortuna en salvar a los judíos. Emprendió infructuosamente algunas empresas, sin éxito alguno, por lo que recibió hasta su muerte ayuda de todos los judíos que salvó. Los restos de Schindler yacen enterrados en un cementerio del Monte Sión de Jerusalén. Es la única persona que fuera miembro del partido nazi que goza de ese honor.